Revelado, tras un divorcio inesperado, mi esposo enfrenta consecuencias inusuales y sorprendentes. Mónica, maestra de secundaria en un pequeño barrio de Guadalajara, sentía el eco de sus ilusiones desmoronándose mientras la comunidad murmuraba tras su separación de Carlos. Su vida, antes en un camino perfecto, ahora se había convertido en un laberinto de juicios y miradas compasivas. La presión social la aplastaba, y cada comentario malintencionado reabierto era un puñal que le recordaba que su historia de amor había terminado, dejando solo ruinas. Aún se preguntaba cómo había llegado hasta aquí. La soledad la envolvía en su salón de arte, donde los colores parecían posarse en su paleta esperando ser liberados. El arte era lo único que la distraía del dolor cada vez que pensaba en el amor perdido y en la vida que soñaron como pareja. Su mente, enredada entre recuerdos de días felices y promesas incumplidas, anhelaba claridad. Las sonrisas de sus alumnos no eran suficientes para ahogar la angustia que crecía en su interior. Se cuestionaba si su habilidad para enseñar había sobrevivido al caos de su vida personal. Podría seguir siendo la maestra inspiradora que sus alumnos merecían. Mientras llenaba el aula de murales coloridos, la tensión se agudizaba. El arte estaba en su esencia, pero a menudo la frustraba, la lucha entre lo que sentía y lo que debía transmitir. La voz de su abuela resonaba en su mente, recordándole que el arte puede ser un refugio, una terapia, un grito liberador. Decidió sumergirse en su pasión, intentando redescubrir su propia esencia perdida. Ese día, mientras un nuevo cuadro tomaba forma en su lienzo, un mensaje inesperado interrumpió su trance. Un antiguo profesor que la había motivado en su juventud le proponía ser su mentor. Mónica sintió un torbellino de emociones, alegría, inseguridad y una inquietante nostalgia. Este encuentro podría ser la oportunidad que tanto necesitaba, pero también la posibilidad de abrir heridas que aún no sanaban. Sus pensamientos se agolpaban, estaba lista para desnudarse emocionalmente ante alguien que una vez admiró. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con la idea del mentor latente. El miedo se intensificaba. ¿Podría abrirse a él y compartir sus demonios internos? ¿Sería capaz de expresar el dolor de su separación a través de la pintura? Cada pregunta era una piedra más que arrastraba, profundizando su incertidumbre. La expectativa de una exposición inminente la presionaba, un escenario donde su transformación sería expuesta, donde sus sentimientos más íntimos tendrían que enfrentarse a la mirada del mundo. La tensión aumentaba dentro de ella, y la sombra del pasado se hacía presente. En esos momentos de máxima angustia, Mónica sintió que su vida se deslizaba entre sus dedos. Pero el verdadero dilema se presentó cuando, tras una larga noche de reflexión, recibió un mensaje de Carlos. Sus corazones, alguna vez enlazados, ahora parecían distantes, atrapados entre rencores y recuerdos difusos. Sin saberlo, el camino hacia la reconciliación que ambos buscarían los confrontaría con sus heridas más profundas. Así, mientras en su mente giraban círculos de dudas y anhelos no correspondidos, el destino parecía acercarles nuevamente. ¿Sería el arte un vehículo para el perdón? Mónica no lo sabía, pero el eco de su propia historia las perseguía, dejando en el aire un espectro de preguntas que aún necesitaban respuestas. La exposición se perfilaba, las miradas de los demás se cernían, y con cada pincelada, los dilemas entrelazaban su existencia, atrapándola en un ciclo sin fin. Mónica contemplaba el lienzo en blanco, la paleta repleta de colores vibrantes a su lado, pero su mente luchaba por enfocarse.
La propuesta de su mentor pesaba sobre ella como una carga. Un encuentro con alguien que había sido un faro en su juventud podía encender luces de esperanza o revivir sombras que aún no había podido domar. A medida que se preparaba para la charla, una mezcla de excitación y terror la invadía. El día de la reunión llegó y el viejo teatro donde se encontrarían emanaba una energía casi mágica. Las luces cálidas caían sobre los asientos vacíos y Mónica respiró hondo, buscando calmar sus nervios. Reflexionó sobre el constante vaivén de su vida reciente, el desamor, la soledad y ahora esta posible resurrección a través del arte. Era un desafío monumental que prometía arrastrar sus traumas a la superficie, pero también podría ser su salvación. Cuando el antiguo profesor apareció, Mónica sintió que su corazón latía con mayor fuerza. Su figura era reconocible, un pilar de su juventud que siempre había fomentado su creatividad. Al saludarle, recordó la confianza que había encontrado en sus clases. Comenzaron a hablar y su mentor, con una mirada sabia, le preguntó sobre su vida y su arte. Mónica titubeó al compartir su historia, pero algo en las palabras de él, en su forma de escuchar, le dieron valor. Hablar sobre su separación, sus inseguridades y su lucha con la autoaceptación se convirtió en un acto casi terapéutico. A cada palabra, Mónica sentía como algo en ella se desataba, revelando no solo el dolor, sino también una chispa de resiliencia. La conversación la llevó a reflexionar sobre una lección crucial. El arte no es solo una forma de expresión, sino un vehículo para el autodescubrimiento. Su mentor le sugirió que preparara una serie de obras para la exposición que se acercaba. Cada obra puede ser un capítulo de tu vida, dijo. Deja que los colores hablen, tu historia está llena de matices que merecen ser contados. Inspirada, Mónica se sumergió de lleno en el proceso creativo. Poco a poco, las pinturas comenzaron a cobrar vida, y con cada pincelada, se enfrentaba a partes de su historia que había temido explorar. El dolor de su separación se transformaba en paisajes oníricos donde la luz y la sombra coexistían en armonía. Descubrió un talento latente en su interior, la capacidad de transformar el sufrimiento en algo poderoso y hermoso. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sombra comenzaba a acecharla. Las obras que creaba hablaban de su dolor, pero también traían a la mente los ecos de Carlos. La angustia por su posible regreso se mezclaba con el deseo de avanzar. ¿Reconstruir un vínculo con él significaría renunciar a su nuevo camino? La dualidad entre el amor perdido y su anhelo de independencia cogía forma en sus obras, creando una narrativa cargada de emociones. Un día, Mónica recibió la invitación para reunir a un grupo pequeño de amigos y colegas con el fin de mostrarles sus avances. Era un paso audaz hacia la reinvención, una presentación que la expondría a vulnerabilidades completamente nuevas. El temor y la anticipación chocaban en su interior como un torrente. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Podía sentir que el momento se acercaba, el conflicto inminente entre su deseo de avanzar y la sombra del pasado se intensificaba. Pero era cierto también que cada trazo que daba en su lienzo la envolvía en un nuevo sentido de propósito, desafiándola a aceptarse tal como era. Lo que quedaba por decidir era si, al asumir el riesgo de mostrar su arte a los demás, también se atrevería a abrir su corazón nuevamente a Carlos, en busca de un cierre o de una nueva oportunidad. La revelación de su arte podría ser la clave que necesitaba, pero cada paso que daba también abría puertas a caminos inciertos. A pesar de sus avances, el miedo la mantenía al borde. ¿Estaría lista para todo? ¿Sería esta exposición una oportunidad para salir del laberinto personal o un medio para enredarse aún más en sus emociones? Mónica frunció el ceño, mientras una pregunta resonaba en su mente: ¿era el arte su verdadero refugio, o solo un parche para las heridas que aún no sanaban? La verdad estaba a punto de revelarse, y el eco de su decisión empezaba a tejer un destino propio y diferente. Mónica se sentó frente al lienzo, la paleta de colores desplegada a su lado, y por primera vez en semanas, sintió un leve destello de claridad. La presión de la inminente exposición amenazaba con aplastarla,
pero también había empezado a vislumbrar su propia fuerza. Cada pincelada que había aplicado en los días previos evocaba recuerdos profundos y experiencias que nunca antes había tenido la valentía de enfrentar. El arte era su refugio, sí, pero también se había convertido en su arma, mientras daba vida a una nueva obra, una serie titulada Fragmentos de un corazón, recordó la conversación intensa con su mentor. El desafío que él le había planteado resonaba en su interior, debía permitir que los colores contaran no solo su tristeza, sino también su resurgimiento. Se sentía como un alquimista, transformando el dolor en belleza, una metáfora de su propio proceso de curación. Sin embargo, a medida que la fecha de la exposición se acercaba, la sombra de Carlos se hacía más pronunciada en sus pensamientos. Su presencia lo impregnaba todo, como un eco que siempre encontraba una forma de interrumpir su nuevo renacer. Con cada cuadro nuevo, la lucha interna que había mantenido contenida comenzó a protagonizar sus noches en vela. Se preguntaba si su arte sería suficiente para arrojar luz sobre la confusión que la asediaba, realmente quería verlo de nuevo, o era el miedo a la soledad lo que la empujaba a buscar un acercamiento. Las obras que estaba creando no eran solo recuerdos de su dolor, eran también gritos de libertad que llamaban a consolidar su identidad recién encontrada. Una llamada de atención urgentemente necesaria para cualquier espectador: esto soy yo, aquí está mi viaje. Sin embargo, cuando sus amigos comenzaron a preguntar sobre lo que cada pieza representaba, el halo de su vulnerabilidad se intensificó. Cada pregunta la obligaba a confrontar su realidad. Una tarde, mientras se preparaba para recibir a sus amigos en un largo ensayo sobre la exposición, llegó un mensaje inesperado de Carlos. El corazón se le detuvo por un instante. Aunque sabía que en el fondo tenía la necesidad de cerrar esa parte de su vida, temía que esa comunicación desestabilizara todo el arduo trabajo emocional que había estado haciendo. Se enfrentaba a una encrucijada: hablar y posiblemente reavivar sentimientos que había estado intentando olvidar, o cortar por lo sano para mantener su camino hacia la sanación. Esa noche, Mónica dejó que sus emociones fluyeran de manera visceral en su lienzo. Colores intensos y violentos contrastaban entre sí, reflejando la rabia y el amor que todavía existían en ella. Nadie había dicho que la curación fuera lineal, y el arte se había convertido en su más genuino confidente. Mientras buscaba un balance entre sus deseos y necesidades, una idea comenzó a tomar forma: ¿y si en lugar de aferrarse o huir, se permitía a sí misma explorar la ambigüedad de sus sentimientos hacia Carlos? Quizás ese era el cierre que necesitaba. Al compartir su arte, podría también compartir la historia de su confusión interna, la posibilidad de encontrar una nueva manera de reconstruir su narrativa. Con el día de la exposición a la vuelta de la esquina, Mónica cerró el estudio. Tiñó su mente con pensamientos de confianza, pero el eco de la conversación pendiente con Carlos también pesaba en su corazón como una sombra persistente. ¿Estaba lista para enfrentar también esa parte de su vida? Cuando finalmente se lo preguntó, una sensación de inquietante anticipación se instaló en su interior. La decisión tomaba forma, y con ello, el nuevo capítulo de su vida se ilusionaba en sus manos. Mónica miró hacia el lienzo, y comprendió que su arte no solo era una expresión de su dolor, sino una invitación a abrazar todo lo que provenía de su vida. Con la exposición Solo Días Ahead, se dio cuenta de que no podía encerrarse en sí misma. Tenía que enfrentarse al pasado, pero primero, necesitaba confiar en el poder de su propia voz. Al levantar la vista, notó que la puerta del estudio se entreabría. La figura de alguien conocido apareció en el umbral, y su corazón se detuvo al reconocer la silueta. ¿Era realmente él? Y, sobre todo, ¿qué significaría eso para su nuevo camino? Un frenesí de emociones la abrumó mientras el momento que había estado evitando finalmente se materializaba frente a ella. ¿Sería esta la oportunidad que había estado anhelando o el impulso de un nuevo caos emocional? La decisión de su vida estaba a punto de desatarse. Mónica contuvo la respiración mientras la figura conocida cruzaba el umbral. Era Carlos,
y su presencia desencadenó una serie de emociones que estaban latentando en su interior. La mezcla de temor y expectativa la complicaba. A medida que lo observaba acercarse, su mente comenzó a divagar en las posibilidades de esta interacción. Desde la última vez que se vieron, había cambiado, y no solo en su arte, había comenzado un viaje de autoexploración que la sorprendía a cada momento. «Hola, Mónica», dijo Carlos con una voz que resonaba familiar, cargada de una calidez que la hacía dudar. Se sintió invadida por recuerdos de un pasado que había intentado alejar, pero había algo diferente en él, un halo de vulnerabilidad que antes no había notado. ¿Acaso también había cambiado él? Mientras ambos intercambiaban palabras vacías, Mónica navegaba por su mente. Sabía que esta interacción podría alterar lo que había logrado hasta ahora, pero se dio cuenta de que su arte, el proceso de creación, la había preparado para este encuentro. Ahora no era la misma librando batallas en silencio, era alguien que había comenzado a mostrar su alma a través de los colores y las formas en sus lienzos. Le había encontrado poder a sus expresiones, y esa sería su brújula en esta confrontación. Sus pensamientos se agolpaban en torno a una pregunta central. ¿Podía permitir que lo que había edificado se tambaleara por la figura de Carlos? Cada roce de sus manos, cada tono en su voz evocaban un eco de lo que solía sentir, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero había una verdad ineludible, ella no era la misma. Gracias al arte, había comenzado a discernir su propia fortaleza, y debía ser valiente ante su historia. Con un claro propósito, decidió enfocar la conversación en su proceso creativo. Hablaría de su exposición, uno de los hitos en los que había invertido tanto esfuerzo emocional. Era una oportunidad inmejorable para compartir su viaje, no solo con su arte, sino también con la persona que, en algún momento, había sido parte esencial de su vida. Estoy trabajando en una serie llamada Fragmentos de un corazón, comenzó, sintiendo que cada palabra la anclaba en el momento presente. Le explicaba cómo cada obra no era solo perturbación, sino también un canto a la libertad. A medida que hablaba, los colores de los lienzos cobraban vida en su mente, una evocación de dolor transformado en belleza. Su voz adquirió confianza, y la vulnerabilidad que había sentido se convirtió en un escudo, en lugar de un peso. Mientras Carlos escuchaba, no podía evitar notar su asombro. Cada matiz de su personalidad brillaba a través de su arte. Se daba cuenta de que la Mónica que estaba frente a él no entraba en el cuadro que había pintado mentalmente antes, una mujer triste y perdida. Ahora era una creadora, una exploradora. Y eso la llenaba de una nueva energía. La conversación comenzó a fluir con mayor naturalidad, pero no sin un trasfondo de tensión. Carlos, quizás sintiéndose abrumado por sus propias emociones, permitió que emergieran verdades que habían estado sepultadas en su historia compartida. Mónica escuchaba atentamente, en un acto consciente de que cada palabra y cada emoción eran parte de su proceso de sanación. Sin embargo, cada revelación traía consigo la sombra de la confusión. Mientras se contaban historias y recuerdos, la conexión se encendía, pero también empezaba a dudar de la fortaleza que había hallado en su proceso. Era posible que a través de su decisión de ser vulnerable, pudiera también reavivar el pasado que quería dejar atrás. Mónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. La exposición estaba a solo un día de distancia, y aunque su arte le prometía el camino de la sanación, también la confrontaba con la verdad de lo que había vivido y lo que aún quedaba por desenterrar. La reformulación de su narrativa dependía no solo de su voz, sino de su capacidad de enfrentar el eco de Carlos en su vida. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la ventana hacia su futuro podría no ser la que pensaba. Podía sentirse poderosa en su arte, pero esta revelación abría un nuevo laberinto de decisiones que jamás había anticipado. ¿Cuál sería la verdad que elegiría contar, la que la liberara o la que pudiera llevarla de vuelta a la prisión de su memoria? Con el corazón latiendo con fuerza, Mónica se enfrentó a la voz que emergía desde su interior. Era el momento de arrojar luz a su oscuridad, de abrirse a las consecuencias de aquellas elecciones.
En un futuro incierto, la línea entre lo que era y lo que podría ser se desdibujaba dramáticamente. Con una mirada decidida, se preguntó en silencio, ¿podía enfrentarse a aquella encrucijada sin perder de vista lo que realmente había descubierto de sí misma? Una llamada a la valentía resonó en su pecho mientras la conversación se tornaba cada vez más intensa. La decisión del próximo paso se palpaba en la tensión del aire, y Carlos observaba, inquebrantable, esperando que Mónica revelara no solo su arte, sino su verdad. ¿Sería el eco del pasado lo que definiría su futuro o el poder de su propia voz? La noche anterior a la exposición, Mónica no pudo dormir. Su mente se debatía entre el anhelo de compartir su arte con el mundo y el temor a lo que podría surgir de esta revelación. El eco de la conversación con Carlos aún resonaba en su mente, cada palabra grabada en su corazón. Era inevitable esta confrontación con su pasado y, tal vez, con él mismo. Así, cuando el día amaneció, se encontró en el estudio rodeada de sus obras, esos fragmentos de sí misma que había creado a lo largo de meses. Observó cada color, cada trazo, y comprendió que cada uno era un paso más en su camino hacia la autenticidad. Sintió la necesidad de abrazar lo que había aprendido, de permear en la valentía que había cultivado. Era momento de dejar de lado cualquier miedo. Al llegar a la galería, Mónica se sintió como una mariposa liberándose de su capullo. La luz del lugar iluminaba sus pinturas, dándoles vida de una manera que nunca había imaginado. Sin embargo, el miedo a la opinión de los demás le llenaba el estómago de hormigas inquietas. La posibilidad de ser juzgada, de ser rechazada una vez más, la hizo cuestionar si debía ser completamente honesta en la presentación de su obra. Se acercó a uno de los críticos que habitualmente visitaban la galería y sintió una necesidad urgente de expresar su historia. Con voz titubeante, explicó cómo cada pieza de arte representaba no solo sus emociones, sino también sus viejas heridas. Fue como abrir una compuerta. Las palabras fluyeron sin control. Habló de su lucha interna, de la transformación del dolor en belleza, y de cómo su viaje había comenzado a sanar no solo su corazón, sino también su alma. Poco a poco, se fue sintiendo más segura, y al ver cómo los asistentes se detenían frente a sus obras, se dio cuenta de que cada reacción era un testimonio de su crecimiento. El arte era un puente que unía historias, no solo la suya, sino la de todos los que estaban allí, buscando un reflejo de sus propias batallas. Era una iluminación de su poder en la vulnerabilidad, ilustrando que cada fragmento de dolor podía convertirse en una pieza maestra. Mientras conversaba con los críticos, la presencia de Carlos no se hizo esperar. Él había asistido sin previo aviso, y su mirada expectante la hizo retroceder un paso en su viaje emocional. Su presencia la descolocó, pero Mónica se aferró a la fortaleza que había cultivado. En lugar de dejarse arrastrar por la angustia, decidió invitarlo a unirse a su círculo, a compartir sus impresiones sobre su obra. Cuando Carlos tomó la palabra, sus ojos brillaban con admiración. A medida que comentaba, sus palabras se entrelazaban con las de Mónica, había una aceptación en el aire, una oportunidad para reconstruir conexiones. Pero en ese mismo instante, el pasado parecía acechar, y Mónica sintió que la historia no escrita entre ellos todavía permanecía. Ella había trabajado arduamente para reescribir su narrativa, pero la posibilidad de que Carlos pudiera interferir en ese relato le provocó un sudor frío en la frente. La conversación atrajo la atención de otros asistentes, convirtiéndose en un notable capítulo de la noche. Mónica percibió cómo las miradas se centraban en ellos, en su historia compartida, y mientras más hablaban, más se sentía atrapada entre dos mundos, uno que había superado y otro que aún latía fuerte, reclamando respuestas. La incomodidad se transformó en un desafío. Alcanzaría la claridad que buscaba permanecer fiel a su viaje. Mientras la exposición alcanzaba su punto culminante, la atmósfera en la galería palpitaba con vidas entrelazadas. Mónica supo que este era su momento, un punto de inflexión decisivo. Si eligiera solo lo que le resultara cómodo,
estaría sacrificando la autenticidad que había trabajado. Pero la voz que le decía que se liberara comenzó a hacer eco en su mente, era el instante de enfrentar al pasado y aceptar que su historia aún estaba siendo escrita. Su corazón latía con fuerza, pero Mónica se sintió lista. Aquel camino hacia adelante no estaba marcado, y aunque el miedo ardía en su pecho, la posibilidad de un futuro en el que ella tuviera el control la hacía sentir viva. Es momento de actuar, pensó mientras miraba intensamente a Carlos, preparándose para abrir realmente su corazón. Sin saber las consecuencias, decidía que cada fragmento de su ser merecía ser compartido. Era hora de descubrir si el eco de su pasado podría ser la clave para un futuro verdaderamente liberador. Mientras las luces de la galería destellaban, Mónica tomó una profunda respiración. La valentía que había cultivado en los meses previos la atormentaba y alimentaba su determinación. Era un momento donde el pasado y el presente se entrelazaban, en sus manos, mantenía la fragilidad de su historia y la fuerza de su renovada voz, con cada palabra liberada, sentía que las viejas capas de inseguridad se disolvían. Comenzó a hablar sobre cómo había transformado su dolor en arte, cómo cada pincelada contaba una historia que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Cualquier rastro de timidez fue desplazado por la necesidad urgente de reivindicar su narrativa. Mónica percibió que sus oyentes, muchos de ellos extraños, parecían entender su lucha. Su historia resonaba en la atmósfera, creando un hilo invisible que unía a todos los presentes. Cuando terminó de hablar, un silencio pesado se instaló. En ese instante, el eco de sus palabras la abrazó, envolviéndola en una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Los murmullos comenzaron a fluir, los críticos asintieron, unos admirados, otros intrigados. Pero lo que realmente la conmovió fue la expresión en el rostro de Carlos. Había admiración y, en sus ojos, un reflejo de la historia compartida que jamás podría ser borrada. Intentando evitar una reacción impulsiva, Mónica se obligó a centrar su atención en la obra detrás de ella. Las pinturas, que una vez representaron su sufrimiento, ahora parecían contar una historia de superación y autodescubrimiento. En un momento de claro entendimiento, decidió que no se dejaría llevar por el miedo a lo que Carlos pudiera pensar. Estaba resuelta a abrazar su verdad sin reservas. Mientras la noche se desarrollaba, Mónica se dio cuenta de que había trascendido la simple presentación. Estaba en una travesía hacia la autorrealización, y cada interacción, cada mirada, servía como un peldaño en ese camino. Al conversar con las personas que se acercaban a su obra, comenzó a notar patrones que antes le eran invisibles. Las historias de lucha, de sanación y de búsqueda de identidad que otros compartían la influenciaron profundamente. En cierto sentido, su arte se estaba convirtiendo en un espejo que reflejaba no solo sus propias batallas, sino también las de muchas almas en busca de un propósito. El cambio en su estado emocional se volvió notable. Las inseguridades externas perdieron su vigor. Mónica se sintió más viva, más conectada. Sin embargo, una parte de su mente seguía atrapada en el diálogo interno acerca de su relación con Carlos. ¿Qué significaba su presencia esa noche? Era posible que el eco del pasado pudiera ofrecer sanación y no solo dolor. Mientras una joven se acercaba para preguntarle sobre una pintura en particular, Carlos tomó un paso hacia ella, su expresión tensa. Mónica sintió que su corazón se detenía, pero no podía dejar que ese miedo la paralizara. Estaba en un proceso de autorreflexión, y su desafío era claro, confrontar lo que aún la ataba a ese pasado. En un gesto decidido, indicó a Carlos que se uniera a su conversación. Ambos se encontraron cara a cara, una dinámica de tensiones no resueltas en el aire. Pero ante la mirada de la joven que se interesaba por su obra, Mónica se sorprendió a sí misma hablando de su relación de una manera reflexiva, destacando los aprendizajes, los errores y, sobre todo, la libertad que había encontrado tras el dolor. El murmullo de la galería se convirtió en un distante ruido de fondo mientras compartían su historia. La conexión con Carlos,
tan llena de ambivalencia, empezó a transformarse. Mónica se dio cuenta de que, al abrirse a sus sentimientos, aunque incómodos, estaba tomando control sobre cómo definir su propia narrativa. Fue en medio de esta revelación que sintió, por primera vez, que no estaba buscando aprobación, sino sanación. Con cada palabra, cada mirada, se acercaban a un nuevo entendimiento, no solo de su historia compartida, sino de lo que podría significar seguir adelante, sin embargo, en la inmediatez de la conversación, algo en el fondo de su mente le advirtió que este no era el final. Mónica sabía que, si quería abrazar realmente esa nueva etapa, tendría que enfrentarse a una última pregunta: ¿estaba dispuesta a dejar atrás el pasado, incluso si esa era la única forma de liberar su verdadero potencial? Con el corazón palpitante y el futuro incierto frente a ella, Mónica entendió que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Se adentraba en un terreno desconocido, y el eco de su historia latente la instaba a dar un paso más. ¿Sería capaz de despojarse de todas las ataduras y dejar que la transformación comenzara de verdad? Mónica se encontró en un laberinto de emociones cruzadas mientras la noche avanzaba. Los ecos de su identificativa confrontación con Carlos resonaban en su mente. Había hablado abierta y honestamente, despojándose de los miedos que la habían acompañado durante tanto tiempo. Sin embargo, la conexión entre ellos era un terreno inexplorado, lleno de promesas y posibles decepciones. Frente a cada persona que se acercaba a admirar su obra, el murmullo colectivo se convertía en un refugio, pero también en una distracción. Las inquietantes preguntas sobre su futuro, tanto en el arte como en su vida personal, la atormentaban. ¿Podía realmente dejar atrás todo lo que había vivido y asumir un nuevo camino sin el peso de su historia? La respuesta, aunque aterradora, comenzaba a tomar forma en su mente. Mientras observaba a sus visitantes, Mónica se dio cuenta de que el arte que había creado era más que simples pinturas, eran mapas de su vida, marcando las cicatrices y también las victorias. Las conversaciones se volvían más profundas, influyendo en su forma de ver no solo su pasado, sino también su potencial futuro. Sus pensamientos la llevaron a valorar sus decisiones pasadas. Había evitado exhibir su trabajo durante años, buscando la validación en la aprobación de quienes la rodeaban. Esa dependencia emocional la había limitado, pero ahora había un nuevo sentido de poder en su voz. Decidió que, a partir de ese momento, no esperaría la validación ajena, sino que se convertiría en la arquitecta de su propia narración. Cada palabra que pronunciaba, cada comentario que recibía, era una manifestación de su crecimiento. Se dio cuenta de que el arte podía ser terapéutico no solo para ella, sino para su audiencia. El verdadero arte guiaba a las personas hacia la reflexión, la empatía y, en algunos casos, la sanación. En ese momento, sintió una necesidad pulsante de explorar más allá de lo que había creado. ¿Qué pasaría si comenzara a compartir talleres donde pudiera enseñar a otros a liberar su dolor a través del arte? La idea germinaba con fuerza. Sin embargo, a medida que el entusiasmo crecía en su interior, también se avivaban las dudas. ¿Qué técnica usaría? ¿Tendría la habilidad de guiar a otros sin tropezar con sus propios vacíos emocionales? La ansiedad la invadió. Estas eran preguntas que la hacían vacilar. Fue entonces cuando miró nuevamente a Carlos. Su expresión, una mezcla de respeto y consideración, le transmitió un nuevo desafío. No solo debía enfrentar su historia, sino también el futuro que estaba comenzando a entrever. Mónica, en un acto de valentía, decidió acercarse a Carlos una vez más, ahora con un objetivo. Quería preguntarle sobre su propia experiencia con el arte y su evolución personal. La conversación que había comenzado con inseguridades se tornó en un intercambio de aprendizajes significativos. Carlos compartió su propia lucha por encontrar una voz y su camino a través del dolor. La conexión entre ambos se acrecentó, más allá del pasado compartido. Sin embargo, en medio de sus conversaciones, un impulso irracional de huir se hizo presente.
La idea de transformar su propio sufrimiento en un gesto de generosidad hacia otros la llenaba de miedo. ¿Qué tal si fallaba? ¿Y si no lograba conectar como esperaba? Finalmente, Mónica tomó una decisión: no se dejaría llevar por el temor. La posibilidad de llevar su dolor a otros, de ofrecerles herramientas para reconstruirse, era demasiado valiosa como para dejarla escapar. Con pensamientos frescos y una determinación renovada, comenzó a planear su primer taller. En su mente, las dudas seguían, pero estaba en un camino de autodescubrimiento donde necesitaba cruzar esas fronteras. El deseo de seguir avanzando no era un mero capricho. Mónica sentía que estaba en un punto de inflexión, donde lo que sucedería a continuación podría definir su nueva identidad. Pero justo entonces, un mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un comunicado que prometía complicaciones inesperadas. Su nombre, junto al de Carlos, aparecía en una exposición de la galería que podría cambiar el rumbo de todo. Mientras leía, una mezcla de adrenalina y temor se apoderó de ella. La oportunidad era inmensa, pero también representaba un nuevo desafío. Mónica sabía que tenía que decidir rápidamente cómo abordaría esta nueva fase en su vida, y las consecuencias que eso traería para ella y su relación con Carlos podrían ser trascendentales. El futuro estaba en juego, había llegado el momento de actuar. Mónica apretó el teléfono con fuerza, el mensaje resuena en su mente. La propuesta de la exposición en la galería no solo implicaba mostrar su arte, sino que también podía catapultar su carrera en un futuro que jamás imaginó. Podía sentir la tensión en su pecho, una mezcla de emoción y miedo que la empujaba a cuestionar todo lo que había logrado hasta ahora. Las dudas brotaban como hierbas silvestres en su mente. ¿Estaba realmente lista para dar este paso? Podía manejar la presión de ser vista de nuevo, esta vez no solo como artista, sino como una figura pública. Mientras su mirada se perdía en la multitud, sintió como su inseguridad intentaba apoderarse de ella. La necesidad de aprobación que alguna vez había dictado sus decisiones ahora parecía anticuada, pero sus viejos demonios volvían a asomarse. ¿Sería suficiente su valentía? ¿Podría sostener la responsabilidad que venía con esta exposición? El peso de esas preguntas la empujó hacia un rincón más tranquilo de la sala. Comenzaba a respirar con respiraciones profundas cuando la idea del taller volvió a su mente. Se imaginó liderando una sala llena de almas abiertas, compartiendo sus experiencias y herramientas. Ese pensamiento era liberador. Pero esa visión se revertía en un rápido recordatorio de que involucrarse emocionalmente podría abrir viejas heridas. Podría no solo liderar, sino también inspirar a otros a abrazar su dolor, sin que su propio sufrimiento interfiriera. Dedicó su energía a planificar el taller, borrando las dudas que intentaban apoderarse de su mente. Comenzó a perfilar un esbozo de las técnicas que podría utilizar. Pintura intuitiva, collage de emociones, técnicas mixtas. Cada paso que daba en la planeación le otorgaba una clamorosa sensación de propósito, pero la presión de la próxima exposición seguía acechando. Entonces, un rostro familiar apareció entre la multitud. Carlos, con su mirada confiada, la miraba desde lejos, como si entendiera lo que pasaba por su mente. Sin pensarlo, se acercó a él. La conexión que habían compartido en su conversación anterior le daba fuerzas. Carlos dijo con firmeza: me han propuesto participar en una exposición. Siento que es un gran paso, pero el miedo me consume. Él la escuchó atentamente, comenzando a hablar sobre su propia experiencia con la inseguridad en el arte. Compartieron risas, pero también angustias, reflejando sus luchas a través de los lienzos y los besos de los pinceles. A medida que hablaban, una idea surgió en su mente: ¿y si Carlos se unía a su taller? La visión de él como cofacilitador le parecía emocionante y aterradora al mismo tiempo. Juntos podrían crear un espacio seguro, una burbuja donde ambos pudieran sanar y ayudar a otros. Mónica sintió que el impulso de la incertidumbre se transformaba en un frenesí de posibilidades.
Sin embargo, el hecho de preguntarle era otro desafío que podría reactivar viejas dinámicas entre ellos. Aquí, quería reconstruir su vida, pero su pasado también se colaba. Entrar en un terreno compartido podría complicar las cosas, y aún así el deseo de conectarse la impulsaba a actuar. Carlos comenzó titubeante: ¿te gustaría ser parte de este taller? Creo que juntos podríamos hacer algo realmente transformador. La forma en que él la miró era indescriptible, había asombro, pero también una chispa de entusiasmo. Sin embargo, su respuesta no llegó de inmediato, prolongando la anticipación que Mónica tanto detestaba. En ese momento, sintió que el futuro comenzaba a gestarse, pero el silbido de lo desconocido la mantenía alerta. Mientras tanto, los ecos del mensaje que la había desconcertado aún resonaban en su mente. La exposición, el taller y su relación con Carlos eran ahora imanes de emociones complejas que podrían definir el siguiente capítulo de su vida. Había demasiadas intersecciones en su camino y las decisiones urgían por ser tomadas. Pero justo cuando estaba a punto de escuchar la respuesta de Carlos, un grito desde el fondo de la sala cortó el aire, reclamando su atención de inmediato, apuntando a un nuevo giro que podría cambiarlo todo. Mónica sintió cómo su corazón se salía de su pecho al escuchar el grito. Las voces del grupo en la galería se tornaron en un murmullo difuso, como un eco lejano que apenas podía percibir. La tensión y la incertidumbre que la habían acompañado ahora se agolpaban en su estómago, confundiendo sus pensamientos. La mirada de Carlos se tornó seria, enmarcando un momento que podía definir el rumbo de su relación y de su carrera. El grito, una mezcla de sorpresa y horror, provenía de una mujer cerca de la entrada. Mónica se volvió para observar la escena. Un artista local, conocido por su enfoque provocador, yacía en el suelo, su pintura esparcida a su alrededor. La obra había caído de su caballete, y con ella, el umbral entre la vulnerabilidad y la exposición se desdibujaba. La situación le recordaba el temor que había sentido al arriesgarse. Si el arte podía caer al suelo, qué tan seguro era el camino al que ella se aventuraba. Mientras los murmullos aumentaban, un impulso de responsabilidad la invadió. Su mente giraba, pensando en cómo podría ser una guía para otros, cómo un momento de caos podría transformarse en una oportunidad de aprendizaje. Pero al mismo tiempo, la perspectiva de conectar esos fragmentos de su propio sufrimiento con el de los demás parecía paralizante. Se enfrentaba a un dilema: convertirse en la salvadora del momento o dar un paso atrás. Una parte de ella deseaba hacerse la desentendida, rehuir la vulnerabilidad que tanto le asustaba. Pero el llamado a liderar era más fuerte que el pánico. Miró a Carlos, quien ya estaba en movimiento, acercándose para ofrecer ayuda. Esa acción encendió algo dentro de ella, una chispa que empezó a avivar la confianza que parecía extinguirse. Cuando Carlos miró a Mónica, su expresión era clara: el arte no era solo una profesión, era una vía para la conexión. Se necesitaba valentía para ser vulnerable, para enfrentarse a las caídas y avances que conllevaba ser artista. Esa idea resonó en su mente con fuerza, ahora más que nunca. Al acercarse a la mujer asustada y la obra caída, Mónica sintió el peso de sus propias inseguridades, pero también la posibilidad de transformación. Su voz interna comenzó a cobrar claridad: ¿y si esto me da la oportunidad de poner en práctica todo lo que planeaba para el taller? Este es el momento que he estado esperando. Inspirada por el caos, y quizás influenciada por la valentía que Carlos estaba mostrando, propuso al grupo que se unieran para ayudar a la artista. Propuso una especie de intervención artística colectiva, donde cada uno podría aportar su visión y tocar las fibras de la conexión genuina. El silencio del grupo dio paso a murmullos de aprobación, y en ese instante sintió que estaba comenzando a escalar su propia montaña interna. La situación se tornó en un microcosmos del cambio que Mónica deseaba para su taller. Implicarse de manera práctica no solo añadiría carácter a su propuesta, sino que también permitiría al grupo abrirse a sus propias inseguridades y colaboraciones.
Mientras comenzaba a organizar al grupo, su adrenalina creció, y con cada acción encontró un poco más de su propia voz, pero esa nueva era de empoderamiento se vio colocada en jaque cuando, justo al finalizar la improvisada actividad colectiva, una figura conocida apareció en la entrada, su expareja. Un inesperado desenlace podía acechar a donde nunca pensó volver. El pasado ahora reclamaba su presencia de formas que jamás imaginó. Mónica se sintió atrapada entre lo que había estado construyendo y las sombras de un pasado que se resistía a desaparecer. ¿Sería capaz de manejar la presión de reencuentros no deseados mientras su vida tomaba forma? ¿Podría redefinir su arte y su vida ante este nuevo desafío? La respuesta quedó pendiente en su mente, desafiándola a descubrir el poder en la confrontación. Mónica se encontraba en un mar de emociones contradictorias. La escena caótica que se había desatado en la galería la había empoderado, pero la aparición de Carlos había erosionado las barreras que había empezado a construir. Esa mezcla de adrenalina y ansiedad la llevó a alejarse momentáneamente del grupo con el que había colaborado para ayudar a la artista caída. Sin embargo, el eco de sus decisiones resonaba profundamente en su corazón. Reflexionó sobre lo que había logrado hasta el momento. Su exposición había sido un éxito en términos de conexión y autenticidad. Cada una de sus obras no solo reflejaba su historia personal, sino que también resonaba con aquellos que habían visto el transitar de sus emociones a través del arte. La forma en que había podido contar su historia y ayudar a otros a contar la suya era un testimonio de su crecimiento. Más allá de eso, había comenzado a vislumbrar su propósito, ayudar a otros a sanar a través del arte. Mientras Carlos se acercaba, Mónica sintió una oleada de vulnerabilidad. Se trataba de un terreno peligroso. Sin embargo, esta vez, en lugar de retroceder como solía hacer, decidió avanzar. Con un respiro profundo, lo miró a los ojos y, en lugar de permitir que la incertidumbre la paralizara, expresó lo que había sentido durante el tiempo que había estado apartada de él. Carlos, he estado reconsiderando muchas cosas desde nuestra última conversación, comenzó Mónica, su voz firme, aunque vulnerable. He aprendido que enfrentar mis miedos y expresar mi dolor no significa ceder al pasado, sino reconocer cómo me ha moldeado. Quiero que eso esté claro. Carlos la escuchaba atentamente, su expresión cambió de sorpresa a una profunda comprensión. En ese intercambio, Mónica vio no solo al hombre que había amado, sino a alguien que también había evolucionado a través de sus propias batallas. Era el momento de abrazar su verdad, de dar voz a lo que realmente significaba la conexión que ambos compartían ahora. Sé que hemos lidiado con muchas inseguridades, continuó. Pero he decidido que no puedo dejar que el miedo a lo que pudo haber sido me impida vivir el presente y construir nuevas historias, ya sea contigo o sin ti. Su corazón latía con fuerza mientras cada palabra salía de su boca, liberando una carga que había llevado por tanto tiempo. Carlos se acercó un paso más. Entiendo, respondió, su voz un susurro. He estado haciendo lo mismo. Intentando entender mis propios miedos y cómo afectaron nuestra relación. Nunca quise que eso causara un daño irreparable. Mónica sintió que las paredes que había levantado comenzaban a desvanecerse. Había logrado abrirse de una manera que nunca antes pudo. Estaba lista para el próximo paso, lista para dejar que tanto su historia como la de Carlos fueran una parte del proceso de sanación gradual, no como una carga, era un punto de partida. Así, Mónica propuso una idea audaz. Carlos, ¿te gustaría participar en un taller de arte para ayudar a otros a expresarse? Sería un espacio donde podríamos compartir nuestras historias, aprender y crecer juntos. Sé que hay personas que necesitan ese apoyo. La propuesta flotaba entre ellos como una luz de posibilidades, iluminando un camino que los llevaría hacia adelante. Me encantaría, aceptó Carlos. Su sonrisa, genuina y cálida, era un reflejo del entendimiento mutuo que habían alcanzado. Era un nuevo comienzo, no solo para su carrera artística, sino también para su relación. Al terminar la noche,
Mónica se sintió transformada. Con cada paso que daba, había ido construyendo un camino hacia la aceptación. El eco del pasado ya no la perseguía, sino que se convertía en parte de la narrativa que ahora compartía con claridad. Tenía un propósito renovado: crear más espacios para que otros pudieran sanar, así como ella lo había hecho. La exposición, la colaboración con Carlos y el nuevo taller eran los pilares de su nuevo viaje. Mónica sabía que este era el inicio de algo poderoso. Había logrado no solo reconectar con su propia voz, sino también con la de Carlos y, lo más importante, con el arte que había sido su refugio y su salvación. Se sentía completa, lista para enfrentar lo que el futuro les ofreciera con confianza y autenticidad. El éxito no radicaba únicamente en su arte, sino en la conexión profunda que había cultivado, no solo con otros, sino consigo misma. En ese instante, supo que estaba lista para dejar atrás los fragmentos de su antiguo corazón y construir con ellos una nueva obra maestra. Su vida, ahora es su turno. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán su forma de ver la vida. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estas historias transformadoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos leerlas. Y finalmente, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de esto.